bienvenidos a este webinar de cómo reducir el riesgo en la cadena de suministro. Mi nombre es Antonio Andrés Lencina. A nivel laboral, pues he estado trabajando en sitios como BVA, Temper, Grupo Inditex. Hace unos años monté mi consultora, Way Strategic, y me dedico hoy en día a consultoría de procesos, supply chain y sobre todo de business intelligence, y a la formación, que realmente es mi gran pasión. El tema de esta tarde es un tema que considero que es muy de actualidad, muy interesante, que toca hablar de ello en este momento y que creo que vamos a poder dar unos insights que espero que nos hagan reflexionar ciertas cosas. Lo primero, vamos a centrar, a pesar de que entiendo que quienes estéis viendo este webinar entendemos ya lo que es supply chain, pero bueno, no está de más nunca el definirlo. Porque muchas veces cuando hablamos de supply chain, lo primero que se nos viene a la cabeza es la palabra transporte, pero envolviendo a este concepto hay un supraconcepto, que es el concepto de logística, que es otra de las cosas que se nos puede venir a la cabeza cuando hablamos de supply chain, pero en realidad, como vemos, el concepto de supply chain está por encima de ambos. Supply chain es logística y es transporte, pero es algo más. Y es algo más si nosotros definiéramos lo que es supply chain, el sistema cuyo objetivo es optimizar la gestión de los flujos físicos, administrativos y de información a lo largo de la cadena logística del proveedor hasta el cliente de mi cliente. Lo que quiero que nos quedemos de aquí es que si nos quedamos en la primera parte, la optimización de la gestión de flujo físico, seguramente estaríamos hablando de la definición de logística. La diferencia con supply chain es que no se encarga solamente del flujo físico, sino también de todo el flujo administrativo y de información a lo largo de toda la cadena. Se encarga de tres áreas muy importantes: el flujo físico, el flujo administrativo o de procesos y el flujo de información dentro de la empresa. Por eso, todo lo relacionado con la gestión de información en la empresa caería sobre el área de supply chain. Y no nos quedamos solamente en nuestro proveedor o nuestro cliente, sino que tratamos de hablar del proveedor de mi proveedor y del cliente de mi cliente. Lo siguiente que quiero que veamos son los riesgos a los que nos enfrentamos hoy en día. Tenemos que poner en contexto que nos encontramos ante una situación muy compleja a nivel mundial, que está suponiendo una adaptación de procesos muy fuerte en todas las empresas, y esto al final lo que nos lleva es a tener unos riesgos que tenemos que tener en cuenta. La entrada del COVID ha cambiado de una manera muy fuerte las reglas del juego, no de manera temporal, como podíamos en algún momento llegar a pensar, sino de una manera un poco más permanente y más a largo plazo. Algo que lo que hace es que nos tengamos que replantear el cómo estamos haciendo las cosas, pero no para salir del paso, sino porque de verdad tenemos que llegar a un nuevo status quo. Estos riesgos que tenemos son, por ejemplo, los cambios en la demanda. Es decir, estamos viendo que hay una gran volatilidad en la demanda de diferentes productos. Esto hace que sea cada vez más difícil el poder tener claro cuáles son nuestros forecasts. Hoy en día, esa volatilidad hace que esto sea mucho más complejo de hacer y es ciertamente uno de los puntos más complejos a tratar. El siguiente sería la falta de abastecimiento por la inestabilidad de la cadena de suministro, por la inestabilidad de la supply chain. Hemos visto, no solo en España, sino en diferentes países, imágenes ya que se han convertido en virales en su momento y siguen convirtiéndose, de desabastecimiento de diferentes productos a lo largo del mundo. Esto al final supone un cambio muy fuerte en cómo vamos a gestionar la cadena de suministro. Otro riesgo, y este es muy, muy importante y se empieza a notar cada vez más, es la falta de liquidez. En algunos casos, en algunos sectores, prácticamente inexistencia de demanda y, sin embargo, siguen habiendo obligaciones de pago intactas. Esto lo que ha hecho en muchas empresas es tener unos problemas de liquidez muy fuertes. Los problemas que están teniendo no son problemas operativos, no son problemas de clientes, pero falta de liquidez, falta de ratio de tesorería. Y eso sí que es un problema muy complejo. Por otro lado, tenemos también los cambios políticos a los que estamos sometidos prácticamente a diario. A nivel de la cadena de suministro afecta de manera clave. No sabemos cómo vamos a estar dentro de una semana y, sin embargo, si echamos la vista atrás de un año a esta parte, podemos ver cambios en la forma de gestionar con diferentes normas a las que nos tenemos que plegar. Claro, esto al final hace que esto sea tema clave dentro de las empresas. Podemos hacer una serie de propuestas, podemos hacer de estimaciones,
pero ojo, porque los cambios a nivel político nos afectan de manera directa y no sabemos qué es lo que va a suceder en los próximos meses. Otro de los puntos que diríamos que es un riesgo muy importante son las restricciones que ha habido y que sigue habiendo a nivel de transporte. Uno de los sectores que más afectados se ve desde el inicio de la pandemia. Cada país tiene restricciones diferentes y, por lo tanto, lo que antes era muy sencillo llega un momento en el que se hace muy complejo porque tenemos que volver a prácticamente la era pre-Unión Europea, porque aquí en este caso cada país aplica diferentes normas y lo tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, tenemos que buscar rutas alternativas para evitar regiones conflictivas. Por otro lado, tenemos la falta de materiales y la gran imposibilidad física de producir por ciertas medidas de seguridad. Es decir, ha habido muchos problemas con materias primas en los últimos meses y eso ha sido uno de los grandes detonantes de la falta actual de stock de muchos productos, a pesar de que la demanda se haya mantenido en estos casos intacta o incluso haya subido. Por otro lado, tenemos los stockouts. Esto está claro, los faltantes de stock. Tenemos ejemplos muy llamativos. El famoso stockout que está teniendo desde su salida la PlayStation 5, prácticamente imposible de conseguir en ningún sitio. Esto no es ni más ni menos que por problemas de producción que al final se trasladan a estos stockouts. Y esto, la verdad, hace muy complejo esta cadena de suministro. Y por último, me gustaría destacar la fluctuación tan grande que todo esto está provocando tanto en materias primas como en transporte. Veníamos de unos años a nivel de costes de transporte en los que más o menos se había estabilizado. El último problema a nivel de precios de transporte fue en la crisis de 2008. Hubo un problema muy grande a nivel mundial con la contracción de la demanda de transporte. Esto hizo que los precios de transporte bajaran a niveles nunca vistos a nivel mundial, que hizo que se produjeran las grandes fusiones a nivel de grandes empresas de transporte, empresas navieras, empresas aéreas. Esto lo que supuso es un efecto rebote en los siguientes años con una subida también muy fuerte, pero llevamos unos años en los que más o menos teníamos una cierta estabilidad. Volvemos a tener una fluctuación muy grande y volvemos a una época de mucho cambio y en la cual es complicado predecir con certeza cuál va a ser el precio del transporte o el precio de las materias primas de aquí a una temporada, de aquí a un año. Bien, pues todo esto son los riesgos que nos encontramos con esta nueva situación actual. Pero por otro lado, lo que nosotros deberíamos hacer es identificar los riesgos que tiene nuestra cadena de suministro. Lo primero que deberíamos hacer es medir cuál es el tiempo necesario para que nuestra cadena de suministro funcione completamente. Si nosotros hoy cerramos y de repente volvemos a abrir, ¿cuál es el tiempo de setup necesario que necesitamos para que nuestra cadena de suministro funcione de manera correcta? Y por otro lado, ¿cuál es el tiempo con el que podríamos satisfacer la demanda sin abastecimiento? ¿Durante cuánto tiempo, con el stock que tenemos actualmente, somos capaces de satisfacer una demanda dada? En función de la respuesta que le demos a estas partes, vamos a ver el riesgo en el que estamos en nuestra empresa. Por otro lado, si nosotros lo que queremos es conseguir la estabilización de nuestra supply chain, por un lado, deberíamos conseguir lo que se denomina la visibilidad end-to-end. Pensad que es vital que tengamos mapeada toda la cadena de suministro desde inicio hasta el final. Todo lo que ocurre desde mi proveedor hasta mi cliente. Al final, si conseguimos eso, vamos a conseguir tener una cadena más transparente, más eficiente, más ágil y simple. Y para ello, una de las cosas que podemos hacer es integrarnos con diferentes partes. Si nosotros trabajamos con terceros y nos integramos con ellos, esto va a ayudarnos a conseguir esta visibilidad total de la que estamos hablando. Debemos de asumir la posibilidad de buscar proveedores locales, en los cuales tenemos claro que posiblemente nuestro margen de maniobra se va a reducir, que la seguridad posiblemente es uno de los inputs más importantes que podemos tener en nuestra empresa. Por otro lado, deberíamos tratar de hacer un rediseño general de nuestra supply chain. ¿En qué sentido? Tenemos que tratar de priorizar todo lo necesario para que seamos más ágiles
y más rápidos. Estamos en un contexto en el cual el más ágil y el más rápido está consiguiendo los grandes resultados en este mundo actual. Vamos a dar las claves de lo que denominamos la digitalización en la cadena de suministro. Si no tenemos una cadena de suministro que esté suficientemente preparada, vamos a tener muchos problemas. Al final, lo que tenemos que hacer es tratar de que la cadena de suministro sea lo más profesional posible. Tenemos que adaptarla a los nuevos, y uno de ellos es que tenemos que conseguir la digitalización a todos los niveles de esta cadena. Si nosotros somos capaces de obtener qué es lo que está pasando con mis proveedores, antes incluso de que ellos lo detecten, porque no tienen esa información, vamos a tener un tiempo precioso para poder actuar. Y eso es de lo que se trata en supply chain. No hay más truco. Se trata de trabajar la información a todos los niveles.